Ese es el nuevo Ecuador, ¿no? Festivo, alegre, como somos los ecuatorianos. La amargura para aquellos que no nos pueden vencer en las urnas, compañeros. Nosotros, esta revolución es la revolución de la alegría también. Ciudadanas y ciudadanos de la República, invitadas e invitados especiales, señores representantes de los medios de comunicación social, miembros de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Fuerzas Armadas, autoridades civiles, militares, policiales y eclesiásticas, señores dirigentes y miembros de organizaciones sociales, señores alcaldes, prefectos y presidentes de las juntas parroquiales, señores miembros del honorable cuerpo diplomático, consular y representantes de organismos internacionales, señor jefe del Comando Conjunto y señores comandantes generales de las Fuerzas Terrestre, Naval, Aérea y de la Policía Nacional, señoras y señores parlamentarios andinos, señoras y señores asambleístas, señoras y señores ministros y secretarios de Estado, señor Carlos Ochoa, superintendente de la Información y Comunicación, señor Hugo de Jesús Jácome, superintendente de Economía Popular y Solidaria, señor Fabián Jaramillo, superintendente de Telecomunicaciones, Función de Transparencia y Control Social, señor Pedro Solines, superintendente de Bancos y Seguros, señor Ernesto Pazmiño, defensor público, señor Ramiro Rivadeneira, defensor del pueblo, señor Lenín Vaca, presidente del Tribunal Contencioso Electoral, señor Galo Chiriboga, fiscal general del Estado, señor Carlos Poli, contralor general del Estado, señora Suad Mansur, presidenta de la Función de Transparencia y Control Social y superintendente de compañías, señor Fernando Cedeño, presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, señor Domingo Paredes, presidente del Consejo Nacional Electoral, señor Carlos Ramírez, presidente de la Corte Nacional de Justicia, señor Gustavo Yal, presidente del Consejo Nacional de la Judicatura, querida Marcela Guiñaga, segunda vicepresidenta de la Asamblea Nacional, querida Rosana Alvarado, primera vicepresidenta de la Asamblea Nacional, querida compañera Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional, y querido compañero Jorge Glass Espinel, vicepresidente constitucional de la República del Ecuador. Compatriotas, público presente, tal vez ustedes no conozcan quiénes eran Ariana y Félix. Tenía 2 años ella y 6 meses el bebé, cuando fallecieron el pasado 7 de mayo en un barrio miseria de Guayaquil llamado El Fortín, víctimas de la pobreza y de traficantes de tierras. La casa de caña donde vivían los padres, los 2 niños fallecidos y 4 hermanos más, construida al borde de un canal, fue arrasada en una súbita creciente producto de una fuerte lluvia. El Fortín es el reflejo fiel de nuestra desigual Latinoamérica. A pocos metros de la mortal Covacha existe un mall de lujo, con 58.000 metros cuadrados de construcción, 6 salas de cine, tecnología de punta, 100% digital, más de 600 parqueos cubiertos, 136 locales, 50 islas y 5 anclas, es decir, 5 grandes almacenes. Por otro lado, en El Fortín no existen servicios públicos, escuelas, centros de salud. Incluso me argumentaron que no se podía construir colegios porque no se encontraban terrenos, pero sí se encontraron miles de metros cuadrados para un mall de lujo. El pequeño cuerpo de Ariana ya fue enterrado, pero todavía buscamos a Félix y tal vez nunca lo hallaremos. Luego de la tragedia, el municipio intervino, entró a hacer aceras y bordillos. Probablemente, si hubieran sobrevivido y ya mayores, sin conocer otra realidad, sin adecuada educación y frente a tanta demagogia, Ariana y Félix habrían pensado que debía ser así, que era normal que ellos vivieran en la miseria al lado de tanta opulencia, que era suficiente algo de limosna sin entender siquiera lo que es la justicia. Por eso, lo dijo Gabriela, la educación es la mejor arma para la liberación de los pobres. Y la que más teme la oligarquía, porque con educación los pobres
jamás creerán en sus modelos exitosos. El Fortín es una invasión que organizó y lideró la dirigente social cristiana, concejal y consejera por dicho partido y hoy millonaria, Zenaida Castro, hija de otro traficante de tierras y también dirigente social cristiano, Carlos Castro. Tanta decadencia no habría sido posible sin la complacencia y la complicidad de las autoridades locales de turno. Pero esa es la gente que nos hablaba y nos vuelve a hablar de libertad. Pues bien, recordemos lo que significa para ellos su libertad. El 12 de mayo de 1994, en este mismo recinto, el país vio aprobar la Ley General de Instituciones del Sistema Financiero. En la exposición de motivos de la referida ley se señalaba que uno de los grandes cambios que ha enfrentado el mundo en las últimas 2 décadas ha sido la liberalización de los sistemas financieros a través de la regularización, de la libre competencia entre los agentes que participan en el mercado y del avance tecnológico. Así se consagraba en una ley el fundamentalismo neoliberal de la flexibilización financiera, el capitalismo especulativo, la economía de casino, la libertad, pero para el capital. Inmediatamente comenzó a funcionar su libertad, la especulación cambiaria, la llegada de capitales golondrina, depósitos offshore y créditos vinculados. En este mismo recinto se preparó el salvataje bancario con los votos de la partidocracia. En 1998 se votó por la ley que creó la Agencia de Garantías de Depósitos, entidad encargada de resolver las deudas de la banca privada. Esta ley incurrió en una prodigiosa e irresponsable generosidad con los recursos del pueblo ecuatoriano para alimentar el voraz capital especulativo. Pero luego incluso profundizaron aún más su libertad con la creación del impuesto a la circulación de capitales, presentada por el congresista socialcristiano Jaime Nebot Sadi. La iniciativa proponía el cobro del 1% sobre todas las operaciones en el sistema financiero nacional, en reemplazo nada más y nada menos que del impuesto a la renta. Semejante dislate rompía cualquier criterio de progresividad y consagraba el hecho de que quienes paguen por el descalabro que se avecinaba no fueran sus verdaderos culpables, sino toda la ciudadanía. Prohibido olvidar tamaña atrocidad. El país conoce el desenlace de esta infausta historia, cuyas consecuencias todavía estamos pagando, con centenas de miles de familias separadas por la migración, a creencias incobrables del Estado, impunidad de muchos de los responsables de la crisis, deudores de buena fe quebrados y un largo etcétera. Y aunque no lo crean, y como reprocha nuestro gobierno, las leyes que provocaron la crisis todavía están en vigencia. Pero ya tenemos listo el Código Orgánico Monetario y Financiero que elimina la normativa expedida durante el apogeo del neoliberalismo. Y la reemplaza con una nueva legislación integral y acorde con la Constitución de Montecristi. Con esto superamos los errores históricos que causaron la crisis bancaria de fines de los años 90 en Ecuador, pero ya nos hablarán los de siempre del Estado controlador y nos acusarán de que les estamos quitando su libertad. Sí, la libertad de pocos a cambio de la pobreza de muchos. Es la libertad de nuestras oligarquías, aquellos lo que añoran, a lo que quieren regresar, aquellos lo que intentan, la restauración de sus abusos, de la explotación, la restauración conservadora. Y en esa restauración desempeña un papel fundamental, quien lo creyera, la supuesta izquierda radical, ecologista e indigenista,
que con sus posturas absurdas e inviables es la mayor aliada de la derecha. No me equivoqué cuando dije en el año 2008, en la clausura de la Asamblea Constituyente Montecristi, que el mayor peligro para la revolución ciudadana era el indigenismo, el ecologismo y el izquierdismo infantil. Pero ahora tengo que hacer una acotación. Aunque en todos los casos sus postulados son absolutamente infantiles, en muchos casos sus motivaciones no lo son en absoluto. La revolución ciudadana busca la libertad, pero no para el capital, sino para los seres humanos, no para unas cuantas élites, sino para cada uno de nuestros ciudadanos. No puede haber libertad sin justicia, más aún en regiones tan desiguales como América Latina. Solo buscando la justicia lograremos la verdadera libertad. Y esa justicia no se logrará con una supuesta mano invisible, que como dice Joseph Stiglitz, Premio Nobel de Economía, por invisible nadie la ha visto. Por el contrario, la justicia se logrará con manos bastante visibles, con una adecuada intervención del Estado, con la sociedad, tomando conscientemente sus decisiones, es decir, se logrará por medio de procesos políticos. Considero que uno de los grandes errores de la izquierda tradicional fue negar los mercados. Los mercados son una realidad económica, pero una cosa es tener sociedades con mercado y otra es tener sociedades de mercado, en donde vidas, personas y la propia sociedad se convierten en una mercancía más. El mercado es un gran siervo, pero es un pésimo amo. Y esa verdadera libertad basada en la justicia tampoco la lograremos con piedras, palos, politiquería, con muestras de arrogante ignorancia, sino con cambios en las relaciones de poder, con talento humano, ciencia, tecnología, innovación, con cambios culturales fundamentales y venciendo las restricciones externas, el dependentismo y el neocolonialismo. La principal causa de la crisis ecuatoriana de finales de los años 90 fue la desregulación financiera de 1994, en pleno auge neoliberal, bajo el fundamentalismo ideológico de que el sistema financiero se autorregularía. Esto generó una pésima cartera bancaria, créditos vinculados y carencia de reservas, lo cual desembocó en 1999 en la peor crisis económica en el último siglo, con la quiebra generalizada de la banca, un decrecimiento económico del 7.6%, desempleo de casi el 15%, congelamiento de depósitos, la adopción del dólar como moneda de curso legal y la emigración de millones de ecuatorianos, destrozando así familias y desestructurando la sociedad. La inestabilidad era tal que hasta el año 2007 ningún gobierno había podido acabar su periodo. En 10 años tuvimos 7 presidentes, depende cómo lo cuenten, pueden llegar hasta 11, pero seamos piadosos. En 10 años tuvimos 7 presidentes. Ecuador era el ejemplo de todo lo malo. De un análisis algo inteligente y más allá de ingenuas interpretaciones tecnocráticas, es fácil concluir que fue la incestuosa relación entre poder financiero y político, en contubernio con la burocracia nacional e internacional vinculadas al sector financiero, la que pasó el peso de la crisis al Estado y a toda la sociedad y destruyó la moneda nacional. Para ello, no dudaron en disminuir los controles al sistema financiero, hacer una nueva constitución y leyes a su medida, para luego romper esa misma constitución y leyes cuando ya no les fueron funcionales a sus intereses. Por último, para intentar salvar a los bancos, triplicaron en un año la emisión monetaria por medio de un banco central supuestamente independiente, pero que no era sino una sucursal de la misma banca privada. La conclusión
debió ser entonces la necesidad de liberar al Estado de los grupos de poder que lo controlaban. Sin embargo, la mezcla de fundamentalismos ideológicos, una cultura hegemónica, la incompetencia, intereses y necesidad de creer en milagrosas tablas de salvación dejaron al país sin moneda nacional. Pero el poder de la banca en el manejo económico y político del país quedó incólume. Queridos compatriotas, queridos jóvenes, el desarrollo es básicamente un problema político sobre quién manda en una sociedad. Las élites o las grandes mayorías, el capital o los seres humanos, el mercado o la sociedad. Las instituciones, políticas, programas de un país dependen de quién maneja el poder. Y América Latina ha estado históricamente dominada por élites que excluyeron de los beneficios del progreso a las grandes mayorías. Como aseveraba el protoeconomista francés Frédéric Bastiat hace casi 2 siglos, cito, cuando el saqueo se convierte en un modo de vida para un grupo de hombres viviendo juntos en sociedad, estos crean para sí mismos un sistema legal que lo autoriza y un código moral que lo glorifica. Cierro cita. La pobreza en América Latina no es fruto de la escasez de recursos, sino de la inequidad, y esta a su vez consecuencia de las perversas relaciones de poder, donde pocos dominan todo. Cambiando esas relaciones de poder al servicio de las grandes mayorías y a través de procesos profundamente democráticos, hemos logrado, de acuerdo al Índice de Desarrollo Humano de las Naciones Unidas, en el periodo 2007-2012, coincidente con nuestro gobierno, ser entre 186 países uno de los 3 que más escaló posiciones en la clasificación mundial de desarrollo humano. Pasando del grupo de desarrollo humano medio a desarrollo humano alto. Somos el país de Latinoamérica que más reduce desigualdad, habiendo disminuido en 8 puntos la concentración del ingreso medida por el coeficiente de Gini, reducción 4 veces superior al promedio de América Latina, una de las pocas regiones en el mundo que está disminuyendo desigualdad. Como consecuencia de lo anterior y del crecimiento económico, también somos de los 3 países latinoamericanos que más reducen pobreza. En el periodo 2006-2013, la pobreza ha caído de 37.6% a 25.6% y la extrema pobreza, por primera vez en la historia, se ubica en menos de 2 dígitos al haber descendido de 16.9% a 8.6%. Ecuador también es una de las economías latinoamericanas más dinámicas, con un crecimiento promedio de 4.3% para el periodo 2007-2013 y una tasa de desempleo de 4.15%, destrozando así la economía ortodoxa, pues en lugar de reducir salarios y sacrificar derechos laborales para supuestamente generar empleo, ahora tenemos los salarios reales más altos de la región andina y hemos terminado con mecanismos de explotación como la tercerización laboral o la falta de afiliación a la seguridad social. La competitividad del país ya no se basa con la revolución ciudadana en la precarización laboral, sino en la importante inversión pública en vialidad, puertos, aeropuertos, telecomunicaciones, generación eléctrica, en el sistema de justicia, seguridad ciudadana y en competitividad sistémica en general. Esta inversión pública es la más alta del continente, 15% del PIB para el 2013, el triple del promedio latinoamericano. Y es fruto, es posible, gracias a la renegociación de contratos petroleros, a la recompra de deuda externa
y al incremento en la eficiencia en la recaudación de impuestos. Es gracias a esa inversión pública, sin explotación laboral, que el Ecuador es el país que más asciende en el ranking de competitividad, escalando 15 puestos entre el 2012 y 2013, de acuerdo al Foro Económico Mundial. En todo el mundo somos los que más escalamos posiciones en el índice de competitividad. Este informe también nos pone en segundo lugar en cuanto a infraestructura vial en la región, solo superados por Chile, pero con mucho cariño para Chile, espérese unos 3 añitos más. ¿Okay? Como verán, los recursos naturales, lejos de ser una maldición, como absurdamente algunas veces se sostiene, son la gran oportunidad de América Latina para alcanzar el desarrollo soberanamente y sin explotación de su fuerza laboral. Lastimosamente, ciertos grupos no lo entienden en absoluto y más aún se vuelven funcionales a esa explotación laboral y a la nueva e injusta división internacional del trabajo, como veremos más adelante. La consecuencia lógica de los logros que ha alcanzado el país es la estabilidad política. Hoy, Ecuador es una de las democracias más estables del continente. Desde el año 2006, la Revolución Ciudadana ha ganado 10 procesos electorales de manera consecutiva. Se ha consolidado enormemente la democracia formal, pero también la democracia real, aquella de acceso a derechos, de igualdad de oportunidades, de condiciones dignas de vida. Ese es el llamado milagro ecuatoriano, aunque en desarrollo no existen milagros, con el permiso del presidente de la Conferencia Episcopal Ecuatoriana, y sabiendo que yo soy creyente y creo en milagros, pero también soy experto en desarrollo y les puedo asegurar que en desarrollo no existen milagros. Los impresionantes cambios ocurridos son consecuencia básicamente del cambio en las relaciones de poder. Ahora en Ecuador, pese a todos nuestros problemas, manda el pueblo ecuatoriano. Sin embargo, y esto es muy importante, puede ser que el poder esté en manos de las grandes mayorías, pero que solo haya miseria para distribuir. El talento humano, la ciencia y la tecnología, como generadores de capacidades y riqueza, son también fundamentales para el desarrollo. Ese es el problema del desarrollo. Exigen muchas condiciones necesarias, pero ninguna en sí mismo es suficiente. La ciencia, la tecnología, el talento humano como generadores de capacidades, de riqueza, son fundamentales para alcanzar ese buen vivir. Por ello, la revolución ha adoptado una política nacional agresiva para promover ese talento y conocimiento humano, junto con la innovación y la diversificación de la matriz productiva, más aún cuando uno de los problemas más graves del país sigue siendo la baja productividad de su economía. No estamos cayendo en la trampa del absolutismo tecnológico, en la cual toda la sociedad tiene que organizarse en función de las necesidades tecnológicas. Se le atribuye a Albert Einstein la lapidaria reflexión, cito: temo el día en que la tecnología sobrepase nuestra humanidad. El mundo solo tendrá una generación de idiotas, cierro cita. Pero tampoco creemos en el infantilismo primitivista, según el cual la premodernidad es equivalente al buen vivir y la miseria es parte del folclore. Parafraseando ese inmenso pensador latinoamericano de izquierda, José Carlos Mariátegui, la superación de los problemas no significa en lo absoluto una romántica y antihistórica tendencia de reconstrucción o resurrección del socialismo incaico,
que correspondió a condiciones históricamente superadas. Para nosotros, la educación como derecho y como generadora de talento humano es lo más importante. En valores absolutos, en valores absolutos, ahora se invierten 4.3 veces más en educación que antes de nuestro gobierno, comparado con el 2006. La educación general básica ya está universalizada, era una de las metas del milenio para el 2015, Ecuador la alcanzó en el 2011, con la Revolución Ciudadana. El alto nivel de matrícula alcanzado en el bachillerato es uno de los principales factores para que el trabajo adolescente se haya reducido considerablemente del 34% en 2006 al 13.6% en 2013, cifra todavía intolerable, inaceptable. Ya tenemos escuelas públicas que nos llenan de orgullo, pero todavía hay muchas que nos deberían llenar de vergüenza. En los próximos años necesitamos construir 900 escuelas nuevas y repotenciar totalmente 4.600 escuelas existentes, con una inversión cercana a los 10.000 millones de dólares. Estamos consolidando una cultura de calidad y excelencia, donde las evaluaciones de instituciones, profesores y estudiantes son permanentes, además de tener un convenio único en el mundo con la organización suiza Bachillerato Internacional, para que hasta el 2017 500 instituciones educativas públicas sean certificadas y puedan otorgar títulos internacionales de bachillerato. Hemos puesto como requisito para entrar y permanecer en el magisterio los concursos de mérito y oposición y las evaluaciones a los docentes. Para el año 2017, con un adecuado incentivo para maestros de 80, 85 años que se acojan a su jubilación, ahora se les da una adecuada compensación, 5 salarios básicos por año trabajado, tienen una jubilación digna. Con esos incentivos, aproximadamente el 35% de los maestros en el año 2017 serán nuevos maestros. Para responder a las nuevas realidades y expectativas del sistema educativo, se creó la Universidad Nacional de Educación, la UNAE, con sede en Azogues, con el objetivo principal de actualizar los conocimientos y prácticas pedagógicas de los maestros ecuatorianos. Estamos dando fuertes estímulos para que los mejores talentos ecuatorianos entren a estudiar docencia. Compatriotas, el gran Simón Bolívar decía: no nos dominarán por la fuerza, sino por la ignorancia. Con la impresionante generación de conocimiento a nivel mundial, los países que no produzcamos conocimiento seremos cada día más ignorantes en términos relativos y más dependientes en términos absolutos. Por estos motivos, la educación superior ha sido una de las preocupaciones centrales de nuestro gobierno. Y a lo largo de estos 7 años aumentamos las asignaciones presupuestarias para educación superior del 1.1% al 2% del Producto Interno Bruto, más del doble del promedio de América Latina, que es de 0.8%, y superior incluso al promedio de los países más desarrollados, agrupados en la llamada OCDE, promedio que es alrededor del 1.7%. Somos los países del mundo que más invierte en proporción a su producción en educación superior. Y por orden de la Asamblea Constituyente 2008 y luego de la Ley Orgánica de Educación Superior, se realizaron evaluaciones de todas las universidades. Como resultado, 14 de ellas que no merecían ese nombre fueron cerradas, junto con 44 de un total de 86 extensiones universitarias. Como alternativa a las universidades cerradas, impulsamos la educación técnica y tecnológica y vamos a invertir más de 300 millones de dólares en apenas 2 años para fortalecer y construir docenas de institutos técnicos estratégicamente ubicados y articulados al sector productivo.
Con sustanciales incrementos a la paga de los profesores universitarios, ahora tenemos los salarios más competitivos también de la región andina, promoviendo así el nacimiento de una profesión y una carrera académicas. Tenemos también el proyecto Prometeo, ese semidios griego que robó el fuego para dar luz, calor a los humanos. El proyecto Prometeo es un sistema de becas estatales que permita el reclutamiento y la contratación de académicos internacionales del más alto nivel, pagados totalmente por el gobierno ecuatoriano para que vayan a enseñar a nuestras universidades públicas, a investigar a nuestros institutos públicos. Ya han venido 764 Prometeos de 48 países de todo el planeta. Y Ecuador tiene actualmente casi 8.000 becarios alrededor del mundo, la mayoría de ellos matriculados en programas de maestría y doctorado en las mejores universidades del planeta. Hoy, leyendo el Telégrafo, decía que era alrededor de 7.000. Tienen que sumar las becas para profesores de inglés, ¿no?, que van a aprender inglés a la Universidad de Kansas, en Estados Unidos. Esto representa la mayor inversión en becas con respecto al Producto Interno Bruto en toda América Latina. La mayoría de estos becarios se convertirán en profesores universitarios. Queridos becarios, queridos chicos del grupo de alto rendimiento, ustedes son nuestro orgullo y nuestra esperanza. Gracias a la gratuidad en la educación superior, al amplio programa de ayuda financiera y sobre todo al nuevo Sistema Nacional de Nivelación y Admisión, que evalúa no conocimientos sino aptitudes, hemos logrado duplicar la matrícula universitaria de los sectores más pobres de la sociedad y de las poblaciones históricamente excluidas, particularmente indígenas y afroecuatorianos. Los pobres no necesitan caridad, necesitan justicia, necesitan igualdad de oportunidades, y esa es la revolución ciudadana. De acuerdo a la Comisión Económica para América Latina, la famosa CEPAL, Ecuador se ha convertido en el país latinoamericano con el porcentaje de matrícula más alto para el quintil más pobre de su población, rompiendo así la clásica disyuntiva entre equidad y calidad. Si se quería equidad, se sacrificaba calidad. Si se quería calidad, se sacrificaba equidad. Ecuador ha demostrado que es posible hacer bien, extraordinariamente bien, las dos cosas. Finalmente, hemos creado 4 nuevas universidades públicas y por lo tanto gratuitas, pero universidades de nivel mundial, en áreas disciplinares claves para el desarrollo del país. La primera ya la citamos, es la Universidad Nacional de Educación en Azogues, provincia del Cañar, dedicada principalmente a formar docentes y especialistas que serán parte del Sistema Nacional de Educación. La segunda, es algo que ya no se hace en el mundo prácticamente, es la Universidad de las Artes, UniArtes, con sede en Guayaquil, cuya misión central es la investigación, creación, producción, difusión y formación de los mejores talentos del país en las artes y la cultura. Les insisto, ya no se invierte en educación superior para arte y cultura a nivel planetario. Ecuador lo está haciendo. La tercera universidad creada es ICIAN, la Universidad Regional Amazónica, para el estudio de la biodiversidad y generación de bioconocimiento, en medio del más grande y mejor laboratorio natural del mundo, la selva amazónica. Lo he repetido en varios foros internacionales, les puedo asegurar con absoluta certeza que no hay universidad en el mundo, empieza clase en septiembre, no habrá universidad en el planeta que presente más ventajas para el estudio de la naturaleza que ICIAN, porque está ella misma en el mayor laboratorio natural del mundo, que es la selva amazónica. Y finalmente, tenemos la Universidad de Investigación de Tecnología Experimental, Yachay, ubicada en Urcuquí, Imbabura, en la primera ciudad tecnológica planificada en América Latina. La Universidad Yachay
Hemos rescatado el patrimonio también de la nación. Estas son haciendas antiguas que han sido remodeladas, pero también habrá sectores pues, con edificios totalmente nuevos. La Universidad Yachay desarrollará las llamadas ciencias duras, nanociencia, tecnologías de la información, ciencias de la vida y energía renovable y petroquímica. Compatriotas, mundo entero, Ecuador ha decidido fundamentar su desarrollo en la única fuente inagotable de riqueza, el talento humano, el conocimiento, la innovación. Para alcanzar un desarrollo sostenible, pero también soberano. Pero para todo esto, el país también necesita de importantes cambios culturales. Compatriotas, país, a tratarnos duro, a ser nuestros más inflexibles críticos. Necesitamos importantes cambios culturales, entendiendo como cultura el conjunto de ideas, creencias, visiones y valores transmitidos socialmente. Toda sociedad y cultura tiene sus valores y antivalores, pero es claro que una cultura de la innovación, de saber asumir riesgos, de libertad, pero con responsabilidad y excelencia, superando paternalismos y victimizaciones, es claro que esa cultura propende al desarrollo y a la misma generación de ciencia, tecnología, innovación. Pero lamentablemente, algunas veces hacemos exactamente lo contrario en el país. En Ecuador todos hablamos del cambio, pero individualmente todos nos resistimos a cambiar. Un ejemplo clamoroso de esto es la mensualización de los llamados décimos, propuesta en el nuevo Código del Trabajo. Sorprendentemente la medida que mayor polémica ha causado, cuando financieramente la mensualización beneficia al trabajador e históricamente son herencia de un Estado paternalista que pagaba sueldos de miseria, pero otorgaba en Navidad o en época de entrada al colegio algunos aguinaldos. ¿Por qué en lugar de esos aguinaldos no se mejoraban sencillamente los sueldos? El más puro paternalismo, clientelismo. Cierta dirigencia exige mantener estos sobresueldos, y siempre, esta es una palabreja que siempre se utiliza en el debate político y llena de tristeza, no, exigimos, se exige. Ojalá se exijan ellos mismos primero. Cierta dirigencia exige mantener estos sobresueldos con el argumento de que al mensualizarlos se van a diluir, convirtiéndose en plata de bolsillo. Pero así limitan las opciones de aquellos que prefieren sus sobresueldos mensualizados. Y sobre todo, se mantiene ese paternalismo para que el Estado resuelva hasta las decisiones individuales de ahorrar o consumir. Y aquello no es correcto. Es hora ya de asumir nuestras respectivas responsabilidades. Estos problemas culturales son especialmente graves, con todo cariño y respeto, en el mundo indígena. Se hace una apología a la resistencia, a cualquier cambio, y paradójicamente, muchas veces en nombre de las injusticias de las que han sido objeto, se hace esa resistencia a cambiar. Es indudable que nuestros pueblos ancestrales han sido víctimas de exclusión y explotación, pero por ser víctimas de tremendas injusticias, no tienen supremacía moral sobre los no victimizados, no los hace ejemplo de buen vivir, no los hace más sabios que el resto. Es más, cayendo en esta soberbia, se cometen los mismos errores de los que fueron blancos durante siglos, el etnocentrismo. Esta victimización ha inmovilizado a nuestros pueblos ancestrales, donde todos los males, que los hay y muchos, siempre son culpa de terceros. El haber sido víctimas, machicuna, huaquicuna, panicuna, no les exime de responsabilidad en su situación actual, no justifica la ausencia total de autocrítica, de afán de cambio. Y cuando existe victimización, normalmente, como ya mencionamos, existe también la otra cara de la misma moneda, el paternalismo. Además de la mitificación del mundo indígena, se mitifica la pobreza. Se nos convenció de que ser pobre es ser bueno. Entonces, ¿para qué salir de la pobreza? Y si ser pobre no es bueno, ¿cómo se puede salir de la pobreza si se sataniza la capacidad de acumulación?
La pobreza como opción, aquella por ejemplo de la Madre Teresa de Calcuta, es una de las mayores expresiones de la grandeza humana. Pero la pobreza como imposición, aquella de los condenados a la pobreza, como Ariane y Félix, es sinónimo de esclavitud. Como decía Gandhi, la pobreza es la peor forma de violencia. No queremos una sociedad pobre. La Revolución Ciudadana no quiere una sociedad de pobres. Y no deberíamos dormir tranquilos mientras exista una sola Ariana o un solo Félix en nuestro Ecuador. Como ya hemos dicho, vencer la pobreza es el imperativo moral de nuestro tiempo. Pero también tenemos el problema de la falta de amor por la verdad. ¿Cómo se destruye la verdad cada día en el país? Tenemos medios de comunicación masiva que en verdad, medios de comunicación masiva, que en verdad son armas de destrucción masiva de la verdad. En Ecuador, ¿cómo se tolera e incluso se aplauden los dobles estándares, los engaños sociales, la hipocresía de llamarle humor a las mentiras con dibujitos, las más clamorosas inconsistencias? Cuando el gobierno hace un par de años, prohibido olvidar, queridos jóvenes, cuando el gobierno hace un par de años convocó una consulta popular básicamente para la reforma judicial, se nos acusó de populistas, de dividir al país, se hicieron analogías históricas de cómo los fascistas gobernaban con plebiscitos. Cuando esos mismos grupos pretendieron hacer una consulta para oponerse al gobierno en su decisión de explotar los campos ITT, sin rubor, dijeron exactamente lo contrario. Y no pasa absolutamente nada. He visto cómo los que se proclaman los defensores de la Pachamama y con mucha soberbia creen que son los únicos que la saben proteger, sostienen absurdos tales como rechazar la gran minería y demagógicamente aceptan la pequeña minería, mucho más contaminante, o la misma ganadería, que en nuestra Amazonía produce mayor devastación que cualquier proyecto minero. He visto cómo pretenden impedir la explotación de nuestros recursos no renovables, pero al mismo tiempo exigen escuelas, hospitales, carreteras, para cuyo asfalto se requiere ese mismo petróleo que dicen rechazar. Nos hablan de democracia y la desprecian a cada rato. Jamás engañamos, el pueblo ecuatoriano nos conoce, jamás engañamos. Y claramente propusimos en la última campaña electoral presidencial utilizar hasta la última gota o gramo de nuestros recursos naturales para el desarrollo del país, para superar lo más rápidamente la pobreza. Y el pueblo ecuatoriano nos dio un abrumador respaldo en las urnas. En la parroquia García Moreno, del cantón Cotacachi, donde se encuentra la zona minera de Intac, vencimos 9-1 a las posturas antimineras. En la parroquia San Gerardo, del cantón Girón, provincia de La Suay, donde se encuentra la zona minera de Quinzacocha, vencimos 4-1. A nivel nacional, la Revolución Ciudadana venció a la antiminería infantil por 20-1. Pero autodenomínense defensores de la Pachamama y ya no importa la democracia, sino sus caprichos. Que nadie se engañe. No enfrentamos demócratas, sino muchas veces politiqueros fracasados que se aupan en supuestos liderazgos sociales para imponer lo que no lograron en las urnas, y aquello no lo permitiremos por ilegal, ilegítimo y antidemocrático. Ganen en las urnas y apliquen su agenda política, su programa político. Pero no pretendan usurpar el triunfo de todo un pueblo. La doble moral es impresionante. Si la derecha busca el separatismo, es malo. Si se busca ese mismo separatismo en nombre de tradiciones ancestrales, es justa reivindicación histórica. Si la derecha tiene grupos armados, es paramilitarismo. Si los indígenas los tienen, son costumbres ancestrales. Parte sustancial del cambio cultural radica en llamar a las cosas por su nombre, sin subterfugios ni interpretaciones antojadizas, y lo que es peor, con románticas dedicatorias y paternalismo pueril.
El país se inmoviliza por cosas que no resisten el menor análisis. Es más, son hasta ofensivas a la razón, como no petróleo, no minas, no a cualquier ley, si viene del gobierno. Todo con un nivel de debate paupérrimo. Un ejemplo es la ley de uso de suelo, que se construye, se trata al menos desde el 2011, para evitar tragedias como la de Ariani Félix. Pero ya la prensa, junto con los politiqueros de siempre, se encuentra en una campaña para convencer a la ciudadanía de que la ley es para controlar los municipios que perdimos en las pasadas elecciones. Es evidente que mienten, ahí están las pruebas, ahí están los proyectos de ley del 2011, ahí está nuestro programa de gobierno del 2013, uno de los ejes, ¿no? El desarrollo urbano. Ahí están las pruebas contundentes. Es evidente que mienten. Ellos saben que mienten, pero siguen mintiendo y nosotros seguimos tolerando las mentiras. Cero tolerancia a las mentiras, querido Ecuador, si queremos salir adelante. Queridos conciudadanos, conservando nuestros múltiples valores culturales, que los tenemos y muchos, debemos superar atavismos e ir hacia una cultura de la excelencia, sin miedo al cambio, sin victimizaciones, sin paternalismos, con responsabilidad y coherencia, con pasión por la verdad. Queridos jóvenes, a huir de la mediocridad como de la peste, a huir de la mediocridad como de la peste. Pero es claro que no todo depende de nosotros. Mucho podemos cambiar cambiando las relaciones de poder al interior del país. Pero también existen nefastas relaciones de poder, injustas relaciones de poder a nivel internacional. No todo depende de nosotros. Todavía tenemos que enfrentar grandes restricciones externas para nuestro desarrollo, así como nuevas formas de dependencia y colonialismo. Lamentablemente, muchas veces ni siquiera sabemos discernir los condicionamientos de un orden mundial absolutamente injusto. Una de esas formas de neodependencia y neocoloniaje es la nueva división internacional del trabajo, de la cual ya hemos hablado, lo dije en el Informe de Nación del 2013. Los países desarrollados generando conocimientos que privatizan y nosotros generando bienes ambientales de libre acceso, que los mayores consumidores globales contaminadores globales consumen gratuitamente. Se cree algunas veces que la generación de bienes ambientales no tiene costo. La realidad es que esa generación puede ser muy costosa, no en cuanto a costos directos, sino en lo que los economistas llamamos, y este es el costo relevante, el costo de oportunidad. ¿Cuánto se dejó de hacer por mantener ese bien, por generar ese bien? Hoy muchos exigen que no se explote el petróleo de la Amazonía. Debemos ser conscientes que eso implica un costo inmenso por los ingresos no recibidos y, en consecuencia, por cada día que transcurre con un niño sin escuela, una comunidad sin agua potable, por la existencia de enfermedades perfectamente evitables, verdaderas patologías de la miseria, por niños muriendo en el lodo, como Ariani Félix. Solo compensando los bienes ambientales por parte de los contaminadores globales, habría una redistribución del ingreso sin precedentes a nivel mundial. Pero este es nuevamente un problema de relaciones de poder, esta vez a nivel planetario. Los grandes contaminadores no firman Kioto, pero en nuestros países hay cárcel si no pagas regalías por un producto patentado, lo más cercano a la prisión por deuda. Lo más triste es que muchas veces los mismos países pobres participan con entusiasmo en estos mecanismos tan absurdos y ni siquiera entendemos los instrumentos que se utilizan para mantenernos en el papel asignado por esta nueva división del trabajo. Por ejemplo, como manifiesta nuestro querido amigo Álvaro García Linera, vicepresidente boliviano y para mí uno de los más grandes pensadores latinoamericanos de nuestro tiempo, cito, varias ONGs no son realmente organizaciones no gubernamentales, sino organizaciones de otros gobiernos en nuestro territorio.
y el vehículo de la introducción de un tipo de ambientalismo colonial que relega a los pueblos indígenas al papel de cuidadores del bosque amazónico. Cierro cita. Compatriotas, a darnos cuenta qué es lo que está sucediendo. Por eso hemos tenido que tomar decisiones difíciles. En agosto del año pasado tuve que tomar una de las más difíciles decisiones de mi gobierno, cuando tuvimos que poner fin a ese sueño compartido, que era la iniciativa Yasuní-ITT. No era caridad lo que pedíamos, era corresponsabilidad en la lucha contra el cambio climático, siendo el principal contribuyente el pueblo ecuatoriano, puesto que Ecuador es un contaminador marginal y, sin embargo, con la propuesta Yasuní-ITT sacrificaba miles de millones de dólares en renta petrolera. Nos han tratado de engañar después de haber tomado esta durísima decisión con un falso dilema, el todo o nada, explotar el ITT o salvar el Yasuní. Lo que se ha dicho es falso. Queridos jóvenes, esa gente miente. Se afectará menos del 1 por 1000 del parque para obtener cerca de 18.000 millones de dólares para vencer la miseria. Ese falso dilema, Yasuní o ITT, es parte de un falso dilema aún mayor, naturaleza o extractivismo. Noruega es un país petrolero y es uno de los que mejor cuida su naturaleza, además de ser el campeón mundial en desarrollo humano. Canadá es minero y tiene las mayores reservas de agua dulce del planeta. Son falsos dilemas. Se puede explotar responsablemente los recursos naturales cuidando la naturaleza. Jóvenes queridos, compañeros asambleístas, que no nos engañen con simplismos del todo nada y de buenos contra malos. Lo dije en agosto, así no funciona el mundo. Aquí hay gente de buen corazón como ustedes, que queremos conservar la naturaleza, pero también queremos acabar con la miseria. Me siento muy orgulloso de nuestros jóvenes, nuevas generaciones que están creciendo con una gran conciencia ecológica, en gran parte gracias a los esfuerzos de la Revolución Ciudadana. Ustedes, queridos jóvenes, aman la vida. Yo también amo la vida. Ecuador ama la vida. Pero en pleno siglo XXI aún vemos muertes de niños en el lodo. A ustedes no les gusta el petróleo ni la minería. Les aseguro que a mí tampoco me gusta. Pero a todos nos debería disgustar aún más la miseria. Y que nadie se engañe. Y que nadie se engañe. Pasión por la verdad, que nadie se engañe. Necesitamos nuestros recursos naturales para superar lo más rápidamente la pobreza y para un desarrollo soberano. El que les diga lo contrario les está mintiendo. El mayor atentado a los derechos humanos es la miseria, como ya lo dije. Y el mayor error es subordinar esos derechos humanos a supuestos derechos de la naturaleza. Esto también es un falso dilema, ya que el ser humano es parte de la naturaleza y la pobreza también atenta contra la Pachamama por la sobreexplotación de suelos, la tala indiscriminada de bosques, la contaminación de nuestros ríos por falta de servicios adecuados. Y lo peor de todo, los contaminadores globales contaminan al resto, no son víctimas prácticamente de su contaminación. Los pobres se contaminan ellos mismos, contaminan localmente. En esos ríos contaminados, ahí se bañan, beben, cocinan nuestros pobres. El Yasuní, ecuatorianas y ecuatorianos, queridos jóvenes, el Yasuní seguirá viviendo, jamás permitiría que desapareciera. Pero la pobreza disminuirá y con suerte y adecuadas decisiones, sobre todo en las urnas, la venceremos definitivamente. Gracias a ustedes, señores asambleístas, por el apoyo que nos dieron ante tan difícil decisión. Superaremos el extractivismo, pero de forma inteligente y soberana,
invirtiendo en talento humano, ciencia, tecnología e impulsando la innovación. Pasaremos de la economía de recursos finitos a la economía de recursos infinitos, aquella basada en la mente y el conocimiento del ser humano, pero sin el absurdo de rechazar el aprovechamiento de nuestros recursos naturales y ser mendigos sentados en costales de oro. Somos perfectamente conscientes de nuestras limitaciones como un país pequeño y que no podemos cambiar un injusto orden mundial. Nos lo demostró el fracaso de la iniciativa Yasuní T. Pero tampoco vamos a aceptar pasivamente el papel que se nos quiere asignar en la nueva e injusta División Internacional del Trabajo. Y hablemos de derechos humanos, algo que se estropea casi a diario en este país y en el exterior también, ciertas burocracias ligadas al gran capital. Hablemos de derechos humanos. Ecuador puede sentirse orgulloso, ustedes pueden sentirse orgullosos. Ecuador es uno de los 7 países de los 34 del continente que ha suscrito absolutamente todos los instrumentos interamericanos de derechos humanos. Pero como en cualquier verdadero Estado de derecho y de derechos, se persiguen delitos, no personas. Por eso, precisamente, porque ya todos somos iguales ante la ley, enfrentamos el ataque de los poderes fácticos que siempre estuvieron por encima de ella. Cuando estos grupos nos hablan de que antes existían consensos, es que todos estaban de acuerdo con el reparto. Cuando proclaman que su libertad de expresión está siendo negada, es porque buscan impunidad para que sus medios de comunicación sigan manipulando, destrozando la verdad. Cuando hacen acusaciones de irrespeto a los derechos humanos, es porque por fin la ley es para todos. Cuando hablan de dictadura y autoritarismo, es porque ya no pueden someter al gobierno, a nuestro gobierno, a la revolución ciudadana, a sus caprichos e intereses, como hacían con gobiernos entreguistas. Lamentablemente, como ya hemos denunciado y lo seguiremos haciendo en todos los foros, es un problema gravísimo, históricas instancias de derechos humanos también se han convertido en instrumentos políticos de persecución de gobiernos progresistas. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos está totalmente dominada por países hegemónicos, por el ONGismo frecuentemente financiado por la derecha internacional y por el capital detrás de los grandes negocios de la comunicación. ¿Cómo es posible que la sede de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se encuentre en un país que no ha ratificado ninguno de los instrumentos interamericanos sobre derechos humanos, empezando por el mismo Pacto de San José, sustento del sistema? ¿Cómo se puede sostener la irracionalidad de que la misma OEA, la sede de la Organización de Estados Americanos, esté en el país del bloqueo criminal a Cuba? Bloqueo que incumple abiertamente la Carta Interamericana Fundacional de la OEA. Bloqueo que ha sido condenado nada menos que 21 veces por las Naciones Unidas. La última condena en octubre de 2013 con el respaldo de 188 de los 193 países miembros de las Naciones Unidas. ¿Cómo es posible que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se financie casi en su totalidad por países que no han ratificado el Pacto de San José o que no son parte de América, y por organismos y supuestas fundaciones de cooperación internacional de esos mismos países? Es decir, pagan para controlar a los demás. Todo esto, compatriotas del Ecuador y la patria grande, todo esto debería ser intolerable en América Latina del siglo XXI. En la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuentan con una relatoría para la libertad de expresión que, a diferencia de las otras 7 existentes, es la única que cuenta con informe y financiamiento propio. Esto supone la supremacía del derecho a la libertad de expresión sobre otros derechos. Ya no somos tan ingenuos, de ninguna manera. Sencillamente demuestra la supremacía del capital detrás de las empresas dedicadas a la comunicación. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se ha convertido tan solo en parte del lobby mediático internacional, y especialmente latinoamericano.
y ese poder mediático es inmenso, sin legitimidad democrática, sometido al capital y con poderosos mecanismos de autodefensa, ya que a cualquier crítica tiene la capacidad de convertirla en atentado a la libertad de expresión. Y aunque este es un problema planetario, en Latinoamérica, dado los monopolios de medios, su propiedad familiar, sus serias deficiencias éticas y profesionales y su descarado involucramiento en política, el problema es mucho más serio. Aquí están en una impresionante campaña para demoler las instituciones que ya no se someten a sus intereses. Por ejemplo, el sistema de justicia y el Consejo Nacional Electoral. Todos los días, eso se llama framing en comunicación. Creen que en la repetición es una estrategia comunicacional. En la repetición está la demostración. No, repitan 1000 veces una mentira y seguirá siendo mentira al final del día. Pero esta es una campaña cotidiana para hacer creer que la justicia no es independiente, que el Consejo Nacional ya no es independiente, porque no se somete a sus caprichos, porque ya no se sentencia en los titulares, sino en los tribunales, como siempre debió ser. Y ante tanta manipulación de la palabra libertad, en este caso libertad de expresión, un debate fundamental es preguntarnos si una sociedad puede ser verdaderamente libre cuando la información, ese derecho fundamental para la cohesión social, para cada uno de los ciudadanos, cuando la información viene de negocios privados con finalidad de lucro, muchos de ellos sin la más elemental ética y propiedad de media docena de familias. Jamás en ningún país de América se ha desbordado la prensa de oposición como entre nosotros. En la época actual, la falsedad, la injuria, la calumnia, en sus más repugnantes y morales fases, han sido las armas preferidas por nuestros adversarios. Se ha conspirado abiertamente, sin respeto ni escrúpulos. Se han urdido conjuraciones que, descubiertas a tiempo, se han desvanecido. Se ha difamado a la nación misma por combatir a mi gobierno. Y antes que mañana los titulares digan Correa volvió a insultar a la prensa, estas son frases del viejo luchador don Eloy Alfaro Delgado, dichas hace más de un siglo. Pero eso sí, se podría hacer calco y copia para los momentos actuales. Otra muestra de neocolonialismo la constituyen los tratados de protección recíproca de inversiones, donde el capital, como también ya hemos manifestado, tiene más derechos que los seres humanos y cualquier transnacional puede llevar a un país soberano a un arbitraje sin tener que acudir a ninguna de las instancias jurídicas internas. Estos tratados impuestos en los 90, en plena noche neoliberal, aceptados por gobiernos entreguistas, son un atentado a la soberanía de nuestros países, puesto que significan la privatización del derecho y el despojo de la soberanía jurídica de los Estados. Quizás el ejemplo más emblemático sea el caso Chevron Texaco, multinacional petrolera que destruyó la selva ecuatoriana y que después de 20 años de litigio fue condenada en tribunales ecuatorianos en un juicio puesto por las comunidades amazónicas, es decir, un juicio entre privados. Con su prepotencia, sus millones y su poder corrupto y corruptor, para evitar su responsabilidad, la petrolera Chevron, en inglés Texaco, ha llevado al Estado ecuatoriano al Tribunal Arbitral de La Haya, en el marco del Tratado de Protección Recíproca de Inversiones firmado con los Estados Unidos. Y el tribunal se ha declarado competente para tratar el caso, pese a que no es un juicio entre Estado y transnacional, sino un juicio entre privados, lo cual no es materia de arbitraje, no incluye el tratado. Y no obstante que Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992 y el tratado, escúcheme bien, Ecuador, Latinoamérica y el mundo, Texaco dejó de operar en Ecuador en 1992 y el tratado con Estados Unidos es de 1997. Es decir, aplican retroactivamente el tratado, violando principios universales del derecho. Ya nada sorprende en una institucionalidad internacional que no está en función de la justicia, sino tan solo el más fuerte.
Gracias a un extraordinario trabajo del Procurador General del Estado, Ecuador logró obtener contundentes documentos que demuestran que quien hizo fraude en el juicio del Lago Agrio es Chevron, al hacer inspecciones prejudiciales con peritos propios para tratar de engañar a la Corte y realizar los peritajes judiciales donde no existiera contaminación. Los documentos de sus mismos peritos demuestran que Chevron contaminó y que le informaron a la compañía del desastre ambiental. Todos estos irrefutables documentos, el mundo los puede ver en la página www.iguanamixer.com. Bajen los documentos, defiendan la verdad, ecuatorianos, 15 millones de ecuatorianos unidos contra esta transnacional corrupta y corruptora, con el arma más letal, que es la verdad. Pero más allá de todo aquello, volvemos a invitar al mundo entero, comenzando por los árbitros de La Haya, a venir a nuestra selva, a meter sus manos en las piscinas tóxicas dejadas por Chevron Texaco. Esa mano, 30 años después de que la compañía dejó el país, saldrá llena de residuos de petróleo. Es la mano sucia de Chevron. Otro ejemplo de neocolonialismo es el Grupo de Acción Financiera, mejor conocido como GAFI, conformado por las 7 potencias autodeclaradas las más ricas del mundo, creado supuestamente con el fin de establecer mecanismos de coordinación para que todos nuestros países tengan un adecuado control del financiamiento, del terrorismo y del narcolavado. Las evaluaciones, entre comillas, para determinar qué países no cumplen con los estándares de control son utilizadas con el fin de realizar retaliaciones políticas. Ecuador ha sido especialmente hostigado desde que osó establecer relaciones bilaterales con la República Islámica de Irán, de la cual nos enorgullecemos de esas relaciones bilaterales, y como país soberano no vamos a pedir permiso absolutamente a nadie para tener las relaciones que queramos con cualquier país del mundo. Pero son siempre los países del sur quienes están en las listas negras y grises de este organismo y amenazados con un total bloqueo financiero. La OCDE ha demostrado en un reciente estudio que los mismos países ricos no cumplen con los estándares de control. De hecho, muchos de los paraísos fiscales y de lavado de dinero se hallan en los mismos países del GAFI. Todo lo anterior nos señala que es hora de acabar con tanta doble moral y de crear mecanismos de control internacional legítimos por medio, por ejemplo, de las Naciones Unidas. Pero también nos demuestra muchas cosas más. La importancia de actuar unidos para defendernos de este injusto orden mundial, de este neocolonialismo, del neodependentismo, de las restricciones externas. Compatriotas del Ecuador y de la patria grande, si he aprendido algo en estos 7 años como presidente, es que al mundo lo domina el capital y los intereses de países hegemónicos, también dominados por dicho capital. Bien lo saben los ciudadanos, los indignados del primer mundo, que con la crisis se dieron cuenta de la explotación que sufren por parte del capital. Al mundo lo domina el capital, lo que llamamos el imperio del capital, y los intereses de países hegemónicos también dominados por dicho capital. Mientras esta situación no cambie, tendremos democracias restringidas o abiertamente ficticias y falta de gobernabilidad nacional en los países más débiles, así como ausencia de una verdadera gobernabilidad a nivel mundial. La única forma de resistir y liberarnos del imperio del capital y del neocolonialismo es la integración. Separados, será el capital transnacional el que nos imponga sus condiciones. Unidos, serán nuestros pueblos los que impongan las condiciones al capital.
La patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, sino la mejor y tal vez única manera de obtener nuestra segunda y definitiva independencia. Y en ese espíritu de patria grande, nuestro abrazo al hermano pueblo de Colombia, que mañana tiene una cita por el futuro con las nuevas elecciones presidenciales. Independientemente de los resultados, debe haber claros ganadores: la democracia y la paz. Un abrazo a nuestro querido Chile, donde estuvimos hace poco en visita oficial. Lamentablemente mis declaraciones fueron groseramente descontextualizadas. Siempre hemos manifestado la necesidad de salida al mar de los países mediterráneos de nuestra América, Bolivia y Paraguay, pero en el contexto de una integración latinoamericana, con perfecta movilidad de mercancías y personas, sin reconocer fronteras internas y con una ciudadanía regional. Jamás me he referido a la demanda de Bolivia contra Chile ante la Haya. Somos extremadamente respetuosos de los asuntos nacionales y bilaterales. Sí nos alegramos de que ahora los diferendos y desacuerdos que antes podían ocasionar conflictos bélicos se procesen pacíficamente. Nuestro abrazo cariñoso a Chile, a Bolivia y a toda la patria grande. Finalmente quiero decirles que por primera vez en historia, Ecuador tiene todas sus fronteras terrestres y marítimas perfectamente definidas, tanto con Perú como con Colombia y Costa Rica, con la cual limitamos por el mar de las Islas Galápagos y de la Isla del Coco, respectivamente. Por otra parte, con la adscripción de Ecuador a la CONVEMAR, la Constitución del Mar, tenemos enormes desafíos. El territorio oceánico, con sus inmensos recursos naturales, puede ser la mayor fuente de riqueza para nuestro país. Con su fauna y flora marítimas y terrestres, nuestro país es el más biodiverso del mundo. Pero también gracias a nuestro mar, Ecuador es el país más geodiverso del mundo. Geodiversidad es un término acuñado en los años 90 y se refiere al número y variedad de elementos geológicos presentes en un lugar, incluidos los recursos naturales de origen geológico. El proyecto de delimitación de los espacios marinos contempla la ejecución de los estudios para demostrar la extensión de nuestra plataforma continental y con ello, esto es muy importante Ecuador, y con ello en el marco de la CONVEMAR incrementar al menos 100.000 kilómetros cuadrados de superficie marítima en el lado de la cordillera Carnegie y otros 100.000 kilómetros cuadrados en el sector de las cordilleras de Colón y Cocos. Este proyecto es uno de los más importantes de la historia del Ecuador. Escúcheme bien, pueblo ecuatoriano, que se registren estas palabras para el futuro, para la historia. El futuro del país está en el mar. Pero lamentablemente algunas veces los problemas también vienen del mar. En los momentos actuales tenemos en el Océano Pacífico algunos de los síntomas de un evento El Niño y una probabilidad de ocurrencia del 60% a partir del mes de junio. No podemos afirmar aún si este evento se desarrollará completamente ni cuál sería su magnitud si lo hiciere. Felizmente, las condiciones actuales de vulnerabilidad del país son muy diferentes a las del pasado. El Estado central, el gobierno, actuará dentro de su ámbito de competencia con todas las medidas preventivas que sean necesarias. Pero les compete a los gobiernos autónomos descentralizados actuar en su territorio, gestionar el uso adecuado del suelo y revisar sobre todo aquellos asentamientos nuevos que podrían estar en zonas de riesgo. Ojalá no se verifique el fenómeno del Niño, pero así a suceder estamos preparados para enfrentarlo, pero recordando siempre que en esta clase de situaciones no es que se pueden evitar los costos, no se puede hacer milagro, sí se pueden minimizar esos costos. Y compatriotas, somos un equipo de trabajo. Ecuador puede estar seguro que hay un extraordinario grupo de hombres y mujeres trabajando coordinada y armónicamente con el presidente en la tarea de construir la patria nueva. Permítanme en estos momentos, para yo continuar más adelante,
y cerrar este informe, permítanme en estos momentos pasar la palabra al señor vicepresidente de la República, luego a los ministros coordinadores y más tarde al señor canciller para que informen al país sobre sus respectivas áreas de trabajo. Muchas gracias. Nuevamente tomará la palabra el señor presidente constitucional de la República, el economista Rafael Correa Delgado. Muchas gracias. Bueno, tendremos que luchar contra el cansancio de 3 horas y media de informe y también el inicio del partido por la Champions League, ¿no? Esperamos suscitar más atención que el partido. Pero en todo caso, como parte final de este informe, que insisto, es un trabajo en equipo, ¿no? Algunas veces dicen, el presidente es incansable, tengan la seguridad que me canso y me canso bastante. Y hay mucha gente en el gabinete que trabaja igual o más que el presidente. Esto es un trabajo en equipo de patriotas que con todo cariño, con infinito amor y con mucho esfuerzo, trabajamos día a día por esa patria nueva. Y ellos, como parte de ese equipo, rindieron también su informe a la nación, como parte del informe de un equipo de gobierno. Quisiera, en esta última parte del informe a la nación, saludar a la maravillosa diversidad humana en nuestro país. No ha existido gobierno en la historia de la República que haya hecho más por nuestros pueblos ancestrales. Por primera vez, en 184 años de historia republicana, la Revolución Ciudadana, a través de sus representantes en la Asamblea Constituyente de Montecristo, donde teníamos absoluta mayoría, definió al Ecuador como un Estado plurinacional. Este cambio va mucho más allá de una denominación constitucional. Es reconocer que el Ecuador es un crisol con varias naciones de orígenes diversos en historia, ancestro, religión, idioma, cultura. Diversos de los afro del Chota, de Esmeraldas, pasando por los araguros de Loja, los montubios de la cuenca del Guayas, los herederos de la colonización y los amazónicos jamás sometidos. Pero a la vez es reconocer que somos un Estado unitario que mira como uno solo su futuro. También tenemos una historia común por escribir y eso nos convierte en una gran nación, la nación ecuatoriana. Por esa misma razón debemos rechazar a quienes con virotismo refugian en su territorio a personas sentenciadas por la justicia ecuatoriana, pretextando una autonomía que ningún estatuto ni tribunal nacional o internacional les ha otorgado jamás. Fue notorio el hecho de que en Sarayaku operan grupos armados. Negarlo es una grosera mentira. Ahí están las fotos, ahí están las propias declaraciones. Pero este país es capaz de cualquier cosa por esa falta de amor a la verdad. Fue notorio que en Sarayaku operan grupos armados que no están amparados de ninguna forma en las costumbres indígenas y que abiertamente daban protección a los fugitivos utilizando uniformes militares, además de que, como ellos mismos manifestaron, organizar anillos de seguridad para impedir el ingreso de la fuerza pública. Desde las filas del movimiento indígena se trató de justificar esta situación acudiendo a lo que denominan y entienden como autodeterminación y libre ejercicio de los gobiernos comunitarios, que incluía en forma explícita el supuesto derecho a prohibir el ingreso de las autoridades gubernamentales a las tierras y territorios indígenas. Es decir que, mal interpretando el Estado plurinacional, se pretende que en el Ecuador coexistan territorios independientes del Estado nacional, contraviniendo la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, artículo 46, numeral 1, en el que expresamente se dispone que nada de lo señalado en la declaración se entenderá en el sentido de que autoriza o fomenta acción alguna encaminada a quebrantar o menoscabar total o parcialmente la integridad territorial o la unidad política de los estados soberanos e independientes.
Por supuesto, estas posturas también destrozan nuestra Constitución, que en su artículo 1 define a Ecuador como un Estado unitario. El artículo 6 establece que la nacionalidad ecuatoriana es el vínculo jurídico político de las personas con el Estado, sin perjuicio de su pertenencia a alguna de las nacionalidades indígenas que coexisten en el Ecuador plurinacional. Y el artículo 83 que dice: son deberes y responsabilidades de las ecuatorianas y los ecuatorianos, sin perjuicio de otros previstos en la Constitución y la ley, primero, acatar y cumplir la Constitución, la ley y las decisiones legítimas de autoridad competente. Pese a ello, cierta prensa mercantil y la irresponsable oposición de siempre, a guisa de desherir al gobierno y con una elevada dosis de mala fe, llegó a sostener que el territorio Sarayaku era inviolable para el Estado ecuatoriano. Consciente o inconscientemente, apoyaron el primer ejercicio autonómico de una comunidad indígena. Ecuatorianas, ecuatorianos, Sarayaku no es un hecho aislado, sino parte de una corriente de pensamiento de cierta dirigencia indígena. Aspiro a estar equivocado, pero temo que los intentos abiertos o soterrados por territorios independientes dentro de nuestro país será uno de los más graves problemas que tendremos que enfrentar en los próximos años. Paradójicamente, además de la izquierda infantil de siempre, estas posturas cuentan con el apoyo de la derecha más retardataria, que busca cualquier pretexto para hacerle daño al gobierno, aunque destruyan al país. También cuenta con el apoyo de las ONGs de siempre y de otros actores internacionales, algunos probablemente bien intencionados, pero totalmente equivocados y alejados de la realidad. Hago un llamado a todos los patriotas, especialmente al pueblo indígena, para acabar definitivamente con estas pretensiones que destruirían al país y en defensa de la unidad de nuestro Estado nacional. Finalmente, a mi posición inflexible ante este gravísimo problema, pretendieron reducirla a una venganza personal. No entendieron nada. Pero como escribió el comandante sandinista y querido amigo Tomás Borges a su torturador, mi venganza personal será el derecho de tus hijos a la escuela y a las flores. Todo nuestro cariño y admiración a las mujeres de la patria. La revolución tiene rostro de mujer. Igualmente nuestro respeto a las comunidades LGBTI. No hay gobierno que haya hecho más por sus derechos que el gobierno de la Revolución Ciudadana. Seguiremos luchando contra todas las formas de discriminación por convicción y mandato constitucional. De igual forma, respetaremos y haremos respetar la Constitución, que en su artículo 45 ordena al Estado reconocer y garantizar la vida desde la concepción, que su artículo 51, define el matrimonio como la unión entre hombre y mujer, y que en su artículo 67 ordena al Estado proteger a la familia como núcleo fundamental de la sociedad. Queridas y queridos compatriotas, hoy conmemoramos la batalla del 24 de mayo de 1822 que se libró en esta ciudad, hermosa como ninguna, porque es patrimonio de la humanidad y luz de América, como orgullosamente lo proclama su canto oficial. La historia del Ecuador actual se definió en esa batalla del Pichincha, donde fue derrotado el último enclave realista, bajo la conducción de la Abel de América, el mariscal de Ayacucho, Antonio José de Sucre,
y con la participación de valientes llegados de todas partes de Latinoamérica. Pero esa batalla no la libraron únicamente los hombres en armas, acompañados por las emblemáticas guarichas. Ellos y ellas encabezaban la lucha de todo un pueblo que clamaba por el fin de la conquista, por un cambio en las relaciones de poder. Un proceso que hoy conocemos como nuestra primera independencia. Recordamos el arrojo y la valentía de nuestros héroes. Agradecemos su sacrificio y honramos su memoria. Sin su pasión por la patria, hoy no tendríamos ninguna. Hace 33 años, también un día como hoy, 24 de mayo, el presidente Roldós y su esposa murieron en un accidente de aviación jamás esclarecido del todo. También fallecieron con ellos 5 valerosos soldados de la patria y 2 valiosas mujeres del país. Estoy seguro que si Jaime Roldós no hubiera muerto, la historia del Ecuador sería diferente. Después de su muerte, el poder de la derecha fue restaurado. Queridos compatriotas del Ecuador y de la patria grande, los ecuatorianos fuimos los primeros indignados ante el abuso del sistema financiero, los gobiernos entreguistas, las permanentes traiciones y claudicaciones. De esa indignación surgió nuestra revolución ciudadana. Hoy que vivimos un proceso revolucionario, buscando nuestra segunda y definitiva independencia, también vemos una restauración conservadora que intenta volver al país del pasado. En lugar de cantarle a Quito, luz de América, ahora le cantan sin rubor al coloniaje. Solo en los últimos meses, la mala fe de la prensa promovió un conflicto inútil y absurdo con los médicos al alterar la redacción de un artículo del nuevo Código Orgánico Integral Penal. Tuvo una descarada intromisión en las elecciones seccionales, cuando desde mucho antes empezó una campaña de destrucción sistemática de los candidatos revolucionarios. Escandalizó sin motivo a la ciudadanía con una supuesta supresión de enseñanza de inglés. Mostró una impresionante doble moral para la consulta popular promovida por el Grupo Yas Unidos. Instrumentalizó el tema Jiménez y Sarayaku sin importar el riesgo para el Estado de Derecho y para la misma integridad del país. Y actualmente apoya impúdicamente, indecentemente a los representantes de la restauración conservadora. Siempre ha sido institucionalista, pero la estabilidad institucional es consecuencia de la estabilidad en la relación de poderes y de un amplio consenso sobre el sistema económico, social y político. Es claro que en Ecuador y América Latina no hemos logrado todavía la prevalencia del poder popular sobre las élites y claramente existe una reconstitución de las fuerzas de derecha. Se han recuperado del aturdimiento en que las dejó el estruendoso fracaso del neoliberalismo y el surgimiento de gobiernos patriotas y progresistas que empezó con la llegada del presidente Chávez en 1999 a nuestra querida Venezuela. Y continuó con Néstor, Lula, Tabaré, Michelle, Cristina, Daniel, la Revolución Ciudadana, Fernando Lugo, Pepe Mujica, Dilma, Salvador Sánchez. Hoy esas fuerzas de derecha están articuladas internacionalmente, con estrategias de poder y, por supuesto, con la descarada complicidad de la prensa nacional e internacional, sus mejores instrumentos de hegemonía, incluso cultural, para que los explotados acepten pasivamente sus normas y valores e identifiquen su propio bien con el bienestar de las burguesías. Ecuador sigue en lucha entre la revolución ciudadana y la restauración conservadora que se está gestando en el país y en toda Latinoamérica. Tenemos que seguir ajustando nuestras instituciones a la nueva realidad y no dar paso al retorno del dominio de las élites. Alianza País
en su cuarta convención realizada el 1 de mayo en la ciudad de Esmeraldas, resolvió pedir a nuestro bloque de asambleístas enmendar la Constitución para la reelección presidencial. Algo similar habían pedido miembros del Partido Socialista meses atrás. Mi posición, sincera, auténtica, como la gente me conoce, siempre fue contraria o a lo sumo de análisis y espera. Después de una profunda reflexión y teniendo claro que algunas veces tan solo puede elegirse el mal menor, pues insisto, creo en la estabilidad de las instituciones, he decidido apoyar estas iniciativas. Y solicitar a nuestro bloque de asambleístas, con esa abrumadora mayoría que nos dio el pueblo ecuatoriano, que se enmiende la Constitución de la República para establecer la reelección indefinida en todos los cargos de elección popular, para que sea el pueblo ecuatoriano el que con toda libertad elija la continuidad o alternancia de sus dirigentes. En lo personal, pueblo ecuatoriano, queridas hermanas y hermanos, mi decisión sobre una nueva candidatura presidencial la tomaré en función de lo que decida el movimiento al que me pertenezco, Alianza País, y las condiciones previas a la elección de 2017. Mi cargo siempre estará a disposición del pueblo ecuatoriano. Creo en el poder del amor, no en el amor al poder. Espero pasar por el poder, pero sobre todo que el poder pase por mí. Si yo buscara la gloria, trascender para la historia, fines egoístas, sería un buen momento para retirarme. Sé muy bien que las manos que levantan las palmas para triunfales recibimientos pueden ser las mismas que pocos días después, manipuladas por modernos sumos sacerdotes, se eleven para liberar a criminales y condenar al inocente. Pero esta revolución, que ya es leyenda, trasciende con mucho a las personas y tenemos clara la responsabilidad de impedir la restauración conservadora. Entiendo bien que mi vida ya no es mía, es de mi pueblo y de mi patria, y estaré donde me exija el momento histórico. Ojalá algún día ya no sean necesarias esta clase de cambios institucionales, pero para eso necesitamos una prensa algo decente, un debate político mucho más responsable y elevado, dirigencia social sensata e ilustrada, un país menos vulnerable a las injerencias externas. Sabemos que con la complicidad de ciertos medios de comunicación, de algunos gobiernos locales, de la derecha nacional e internacional y de la supuesta extrema izquierda de siempre, se nos prepara un golpe suave al estilo del que está sufriendo Venezuela hace más de 100 días.
Cualquier pretexto es bueno. La ley de agua, la minería, el Yasuní, incluso la misma reforma que estamos proponiendo. Es muy peligroso que tenga tanto éxito la revolución ciudadana. Otros pueblos también la exigirán. Compatriotas, compañeros de lucha, se vienen tiempos duros. Hay una restauración conservadora en marcha, con la complicidad de la supuesta izquierda radical, realmente aún más conservadora. La responsabilidad de defender este proceso no es solo del gobierno, es de todos los ciudadanos y ciudadanas. No podemos permitir que las oligarquías blancas, mestizas o indígenas, perdedoras en las urnas en base a su poder mediático, económico y supuestos derechos ancestrales, pretendan imponerse a las grandes mayorías. Somos más, somos muchos más unidos que nunca, compañeros. Resistiremos y venceremos. Compañeras y compañeros asambleístas, esperamos de esta Asamblea Nacional con mayoría revolucionaria leyes para la ciudadanía, indispensables para avanzar, como son el Código Orgánico Monetario y Financiero, Ley de Uso de Suelos, Código de Patrimonio y de Culturas, el Código de Trabajo, la nueva Ley de Seguridad Social, el Código del Conocimiento, la Ley de Movilidad Humana, entre otras y otros. La Ley de Recursos Hídricos es un mandato de la Asamblea Constituyente de Montecristi y debe ser aprobada por esta Asamblea. Pero no permitiremos que esta ley sea un pretexto para engañar al campesinado argumentando una inexistente privatización del agua. Esa felonía, el 30 de septiembre de 2009, costó la vida de Bosco Bizuma y no admitiremos que aquello vuelva a pasar. Si para evitar el engaño y la mentira que ya están ocurriendo, ya está la desinformación en ciertos sectores indígenas para preparar, motivar futuras movilizaciones, si para evitar el engaño y la mentira tengo que vetar totalmente esa ley, así lo haré, compatriotas. Ya hemos iniciado la democratización del acceso al agua con la institucionalidad vigente. No aceptaremos presiones de nadie, ni grupos que se crean propietarios de este recurso de todas las ecuatorianas y ecuatorianos. A todos los asambleístas y autoridades de todas las tiendas políticas que seriamente estén comprometidos con el futuro, con la ciudadanía, les invitamos a sumarse a los grandes objetivos nacionales: vencer la pobreza y la inequidad, acumular talento humano, ciencia, tecnología, para hacer nuevas y mejores cosas, para vencer al verdadero adversario, al neocolonialismo, a los abusos del capital internacional, cuyas tenazas se evidencian cada vez más de forma brutal. Reiteramos nuestra disposición de dialogar con todas y todos por el país, con la gente de manos limpias, corazones ardientes y mentes lúcidas por la patria. Siempre será infinitamente más lo que nos una que lo que nos separe. Pero como repetimos permanentemente, no tenemos tiempo que perder. La patria ha esperado demasiado. Oikikuna, panicuna, caipimi canchi, caimi canchi, canchi guatatami sinchi trabaja canchi, yaktaka shikanmi, yaktaka mushugmi, yaktaka alahami, riquichik, kunanka yaktapika, ñancuna,
Chacacuna, Aeropuerto Cuna, Puerto Cuna, Huasicuna, Milenio, Yactacuna, Suma, Causaipa, Huasicuna, Hambi, Huasicuna, Milenio, Yachana, Huasicuna, Sumac, Yachana, Huasicuna, EQ 911, Nishkakuna, UPC, Nishkakuna, Yacuguan, Michata, Runanacuna, Samana, Pampacuna, Chaishina, Samane, Centricabule, Barguápulo, Chucunapas, Mitián, Chinapas, Ima, Culquiguan, Rurascanchi, Petróleo, Culquiguan, Minería, Culquiguan, Impuesto, Culquiguan, Uyaychic, Ranaca, Mana, Tucurinchu, Tianracmi, Uyaychic, Yaqui Cunapas, Gobiernota, Mana, Munacanamá, Pasmi, Tiyashka, Chinapas, Asha, Ashami, Atiscanchic, Uyaychic, Punyantami, Sinchi, Trabajacunchic, Chaimantami, Ayanacunapi, Astaca, Ñucanchic, Tacatin, Astaca, Ñucanchic, Huancan, Paicunatami, Cancunatami, Tucuy, Xunguan, Pagimini, Yactata, Astacawan, Musu, Yachingapac, Yactata, Hatun, Yachingapac, Sinchi, Trabajaspa, Catigrinchigni, Hualquicuna, Panicuna, Cayamin Chacaman, Cayamin Chacaman. Quiero agradecer a todas y a todos, a todo el equipo de gobierno, al vicepresidente Jorge Glass. Desde pequeños aprendimos a hacer una buena acción cada día. Si todos hiciéramos solamente eso, el mundo sería un lugar mucho mejor. Acostumbramos decir aquello. Si cada uno trabajara dando lo mejor de sí con toda su capacidad, el Ecuador también sería mucho mejor. Qué honor, querido amigo, compartir este sueño de la patria nueva de toda la vida y trabajar contigo para revolucionar nuestros sectores estratégicos y nuestra matriz energética y productiva. A las ministras y ministros, secretarias y secretarios de Estado, a todas las autoridades públicas que son parte de nuestro gobierno, a las autoridades públicas, parte del Estado, nuestro reconocimiento por las horas extenuantes de trabajo, por los viajes frecuentes, por su entrega apasionada al servicio de la patria, a los presidentes directivos de las funciones del Estado, a todas las funcionarias y funcionarios públicos, queremos saludar el trabajo bien hecho y llamarlos a tener siempre más eficacia, más eficiencia, excelencia, para alcanzar metas aún más altas. Todos somos parte de este cambio. Gracias por su compromiso, compañeros, compatriotas. A los queridos colaboradores del equipo de seguridad presidencial, nuestro más profundo agradecimiento, no solamente por la protección que nos brindan a las autoridades, sino también a nuestras familias. Gracias también por su infatigable buena predisposición. Hemos recorrido el país muchas veces, a las zonas más distantes nos han acompañado, en vigilia permanente. Luego de este trabajo, pueden ser los mejores guías para mostrar nuestro país. Gracias, sobre todo, por su amistad. Recordamos también a nuestros soldados trágicamente fallecidos el 20 de febrero pasado, cuando se estrelló el helicóptero presidencial. Ellos son Cristian Javier Hunda, sargento segundo, Jorge Luis Flores, teniente, y el piloto presidencial y querido amigo, capitán Héctor Caicedo. A quienes trabajan en el despacho presidencial sin horario ni calendario, gracias por la sonrisa constante, la paciencia con el presidente y la solidaridad. Quiero detenerme en un profundo agradecimiento a nuestras familias, a las esposas, esposos, hijas, hijos, madres y padres que comparten a sus seres queridos con la patria. Soy testigo y protagonista de la angustia que sufren muchos papás
por no poder estar presentes en los actos deportivos de sus hijos, o la tristeza de las mamás que por asistir a gabinetes itinerantes se pierden la función de teatro escolar. No es falta de amor, es amor redoblado por las familias propias y por los 15 millones de ecuatorianas y ecuatorianos a quienes servimos. Gracias, muchas gracias por su apoyo, su amor y su comprensión. Sin ustedes no podríamos vivir, peor trabajar. A las compañeras y compañeros asambleístas que tuvieron el acierto de elegir a 3 mujeres excepcionales en las primeras dignidades de la función legislativa. Gracias, compañeros, por su entrega y consecuencia en el cumplimiento del mandato que les otorgó el soberano, por ayudar a profundizar la revolución, por ayudar a librar de obstáculos el camino hacia la patria de todas y todos. De igual manera, a las autoridades locales actuales y anteriores, con las cuales hemos trabajado y trabajaremos siempre con un sentido de patria. Gracias a ese periodismo responsable y ético que existe y reconocemos, basado en la verdad y la honestidad. Y a los queridos compañeros y compañeras de Alianza País. Gracias por compartir y participar de este sueño, por sembrarlo y cultivarlo en todas las regiones de la patria. Y a todo nuestro pueblo, obreros, campesinos, soldados, policías, amas de casa, maestros, comerciantes, migrantes, a nuestros votantes y también a quienes no votaron por nosotros. Les aseguramos nuestro compromiso de vida, de trabajar por la patria, por todos nuestros ciudadanos con infinito amor. Compatriotas, soy un optimista por naturaleza, pero también soy muy realista. La revolución tendrá que navegar en los próximos meses por aguas bastante tempestuosas. Como les dije aquel 15 de enero de 2007, cuando comenzamos esta maravillosa aventura que ya es leyenda, ánimo, a no tener miedo, a tener fe y a prepararnos para defender nuestra revolución. Somos más, somos mucho más. Que nos roben todo, menos la esperanza. ¡Que viva Ecuador! ¡Que viva nuestra revolución ciudadana! ¡Que viva la patria grande! Y hasta la victoria siempre, compatriotas. ciudad de San Francisco de Quito. ¡Viva Ecuador! ¡Viva!
Séptimo, salida del estandarte nacional. Atención. ¡Atención, presente! Escuela Iluminada de Atención Libre. ¡Atención, vista! ¡Sí! ¡Yes! ¡Arre! A continuación tenemos las salidas de las autoridades. Les pedimos comedidamente que por favor tomen asiento. Vamos a hacer el orden de salida siguiente. Primero, hace su salida el señor economista Rafael Correa Delgado, presidente constitucional de la República del Ecuador, y la señora Gabriela Rivadeneira Burbano, presidenta de la Asamblea Nacional.